CAP Fiscal Sin Filtro, impuestos, defensa y estrategia fiscal. CAP Fiscal Sin Filtro, con Juan Luis Cruz Santos. Bienvenidos a esta nueva emisión de CAP Fiscal Sin Filtro, y en esta ocasión vamos a platicar de esos comunicados, de esos exhortos, de esas invitaciones, de esas vigilancias profundas, de esas vigilancias express. El Servicio de Administración Tributaria le ha denominado de varias formas en los últimos años. Y lo primero que me gustaría precisar es de qué estamos hablando. Como lo mencioné hace un momento, estamos hablando de una invitación, de un documento que no genera consecuencias jurídicas. El día de hoy vamos a analizar este tipo de documentos desde dos puntos de vista. ¿A dónde voy? Contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones fiscales, contribuyentes que han presentado sus declaraciones, contribuyentes que han pagado sus impuestos, contribuyentes que llevan a cabo una conciliación entre estados de cuenta, entre los FDIs, llevan a cabo su contabilidad, es decir, su contabilidad la llevan en orden. Pero ¿cuál es el tema? Que a pesar de que este contribuyente procura el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aún así le llega este tipo de documentos a su buzón tributario. Y por otro lado, vamos a ver el tipo de contribuyentes en donde definitivamente no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, no ha enviado declaraciones, no ha presentado sus avisos, sus informativas, qué sé yo, y obviamente también le va a llegar este tipo de oficios, este tipo de documentos. La perspectiva, aunque se trate, repito, de un documento con la misma naturaleza, la perspectiva es totalmente distinta. Pero bueno, antes de analizar cada caso en particular, nada más me gustaría precisar algo. En cada uno de los oficios, de hecho, aquí tenemos documentos de los que envía el SAT, de los que estamos comentando. Es muy importante, yo sugiero, que cuando tengan estos documentos a la mano, siempre vayan al último párrafo. Y el último párrafo señala el fundamento legal del documento que les están enviando. Porque es muy importante, el que analicen los fundamentos legales. Rápido lo menciono. Indican que el fundamento legal, repito, de estos dos oficios, independientemente de qué tipo de contribuyente estemos hablando, los fundamentos legales que citan son el 33, fracción primera, inciso A, y fracción cuarta, incisos B y C, y 63 del Código Fiscal de la Federación, además del artículo 2, fracción primera, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Si ustedes analizan esas disposiciones fiscales, ese Código Fiscal de la Federación, esos fundamentos legales del Código Fiscal y de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, llegarán a la conclusión que estos documentos o estos procedimientos son en el afán de asistir al contribuyente, de ayudarlos, de apoyarlos en el mejor cumplimiento de las obligaciones. Repito, es muy importante esto porque primero debemos precisar, no estamos hablando de una auditoría, no estamos hablando de una facultad de comprobación, no estamos hablando de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica, no, repito, son procedimientos que prevé el Código Fiscal de la Federación para que las autoridades fiscales, repito, auxilien, asistan, apoyen a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y repito, eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando llegan este tipo de documentos, lo primero que se nos viene a la mente es, caray, y si no he cumplido con mis obligaciones, las multas. Caray, si no he cumplido con las obligaciones, restricciones de certificado de sociedad digital. Oye, un crédito fiscal, actualización, recargos, y a lo mejor el día de mañana una multa o un embargo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que estos documentos por sí mismos, repito, no generan una consecuencia jurídica, porque otra vez, son documentos que se le envían a los contribuyentes. ¿Para qué? Para asistirlos en el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, si partimos de esa idea, entonces, ahora sí, sabemos perfectamente que si no he cumplido con esto, no significa que me vaya a llegar una multa derivado de este documento. Pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y si dejo de dar cumplimiento, seguramente sí va a llegar un requerimiento, seguramente sí va a llegar una multa, seguramente va a llegar una restricción temporal de certificado de sociedad digital. Pero vuelvo al tema, no es por consecuencia, no atendiste o lo atendiste a medias, multa. No. Repito,
es un previo porque otra vez al analizar los fundamentos legales estamos en presencia de que las autoridades solo pretenden asistir, ayudar a los contribuyentes. Las autoridades con estos procedimientos no pretenden multar, embargar o determinar créditos fiscales. Entonces, repito, de ahí lo importante de analizar los fundamentos legales que señalan en cada uno de los documentos que lleguen en los buzones tributarios o en los medios de contacto que tienen con los contribuyentes. Pero bueno, ahora sí, vamos a analizar dos casos en particular. Repito, caso A, contribuyente que ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Caso B, contribuyente que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Qué es lo que se recomienda? Miren, ahí va. En estos documentos, otra de las cosas, otro de los aspectos a considerar es el procedimiento que dentro del mismo oficio nos indican que tenemos o que tengamos que hacer. Es decir, cuando uno ve, otra vez, aparte de los fundamentos legales, cuando ve el contenido, el cuerpo de este oficio dice, debemos ingresar al portal del SAT en el apartado de trámites y servicio. Y luego en el tipo de trámite, en la opción de trámite, mensaje de vigilancias profundas, asunto, aclaración del oficio. Ahí va, otra vez. Si le queremos dar un seguimiento, es importante, repito, que nos ingresemos al portal o a la página de Hacienda. Pero ahí va. Normalmente, ¿qué vienen en estos oficios? Por ejemplo, caso 1. Dice número de empleados, cantidad de CFDIs nóminas, importe ISR retenido, importe plasmado en la región a cargo de la declaración mensual de retenciones y la diferencia. Caso B. Importe total de del IVA contenido en los CFDIs del periodo, importe del IVA a cargo manifestado en la declaración y lo mismo, diferencias. Entonces, ¿a dónde voy con todo este documento? Otra vez, primero voy con la opción número 1. ¿Por qué me habrá llegado este oficio? ¿Por qué habrá llegado este comunicado? ¿Por qué yo tengo en el buzón tributario, por qué yo tengo un documento en donde dice que tengo diferencias? Miren, lamentablemente ha sucedido algo muy, pues yo comento que no es justo esto que está sucediendo, me explico. Aquí está Frida, aquí está Betty. Ellas tienen sus empresas o su empresa. Constituyeron una empresa porque se dedican a diseñar páginas, a crear contenidos, a hacer publicidad, a crear logotipos, a hacer marcas, etcétera. Tienen su empresa de publicidad, de mercadotecnia, de diseño, etcétera, bien puesta. Bueno, ellos se sientan con un asesor, con un contador, con una contadora de confianza y excelente, y empiezan a trabajar. Y la consigna que le da, ahora sí que las jefas, Frida y Betty, a la contadora o al contador es, hey, no quiero problemas con Hacienda. Quiero que primero me digas lo que tengo que hacer. ¿Qué me corresponde a mí, contribuyente, hacer? Ah, pues mira, tienes que expedir comprobantes por los ingresos que tú estás percibiendo. Estos son tipos de ingresos que llevan IVA. Hay que identificar la manera en cómo te están pagando y así una serie de requisitos en los comprobantes. Excelente. ¿Qué más tengo que hacer? Mira, los impuestos se tienen que pagar los 17 del mes posterior, hay que presentar una declaración anual. Oye, ¿va a haber trabajadores? Sí, vamos a tener trabajadores que nos van a auxiliar en nuestro trabajo. Excelente, pero estos trabajadores los tenemos que dar de alta en el Seguro Social, hay que pagarles su nómina. Los trabajadores también tienen que, en su caso, pagar impuestos dependiendo el salario que ellos perciban, pues se va a hacer el cálculo. Si el trabajador hay un impuesto a cargo, hay que retener el impuesto al trabajador y la empresa va a tener que pagar los impuestos. Entonces, repito, el asesor, la asesora, le empieza a platicar a la empresa de Frida y de Betty. Excelente. Bueno. Y otra vez, ahora ellas les dicen a la contadora o al contador, está bien, ya me quedó claro, ahí te encargo que cumplas con lo que me estás diciendo, que cumplas con la presentación de la declaración, que cumplas, pues hay que pagar los impuestos, pues hay que pagarlos, ¿qué más hacemos? No quiero pagar actualización, no quiero pagar los recargos. Los trabajadores van a entender perfectamente que si hay un impuesto a retener, se le retiene y se entera, repito, ahí te encargo, contadora, ahí te encargo, contador. Ah, está bien. Entonces,
pactan, etcétera, etcétera, y empiezan a trabajar, empiezan a trabajar y empiezan a trabajar. Entonces, repito, el tema de las dueñas, el tema de Frida y de Betty es, caray, acaba de llegar algo a nuestro buzón, acaba de llegar algo a los datos de contacto. Y repito, ¿qué es lo que lamentablemente va a pasar? Lo primero que van a pensar, tanto Frida aquí presente, como Betty es, contadora, contador, ¿qué hiciste mal? ¿O qué estamos haciendo mal? Porque si dijimos al principio que queríamos que no tener problemas, no queremos multas, no queremos actualización, no queremos recargos, no queremos una auditoría, no entiendo por qué nos está llegando este oficio al buzón tributario. Entonces, repito, lo primero que se nos viene a la mente es que alguien de la empresa o el asesor contable o la asesora contable algo están haciendo mal. Entonces, aquí un comentario importante. Lamentablemente, los sistemas, la plataforma del servicio de administración tributaria también tiene sus errores, también tiene sus áreas de oportunidad. Es decir, no necesariamente hubo un problema, hubo un detalle, hubo un incumplimiento por parte de la empresa. Y me explico con un caso en particular que lo hemos comentado en las conferencias presenciales. En alguna ocasión se acerca con nosotros un contador preguntándonos cómo era eso del pago en parcialidades. Sí, cómo no, ahorita checamos lo del 66 del Código Fiscal o del 66-A del Código Fiscal Federación. Oye, ¿pero por qué quieres conocer? Dice, es que le debemos mucho impuesto al SAT, al gobierno, no lo hemos pagado. Y la verdad es que estamos muy preocupados, mi cliente, yo, el contador, porque repito, en cualquier momento, pues llega la auditoría, llega la actualización, llegan los recargos, llegan las multas, llegan los créditos fiscales, y no queremos eso. Y la verdad, repito, son cantidades fuertes las que se tienen que pagar, y no hay la liquidez. Cuando uno escucha eso, uno dice, caray, pues seguramente recibió, cobró y no guardó el dinero y no pagó los impuestos y ahorita se le hizo una bola de nieve. Y le digo, oye, ¿y por qué deben tantos impuestos? ¿Qué, se gastaron el dinero uno haciendo broma? No, ojalá. Caray, entonces, ¿por qué deben tanto? No entiendo. Fíjate que el año pasado, porque tenemos más de un año sin cobrar, presta el servicio el cliente, el contribuyente. El cliente del contribuyente le pide la factura, el CFDI, y le dice, mándame el CFDI diciendo pago en una sola exhibición, el famoso PUE. Y pues, obviamente, repito, el cliente lo solicita, el contribuyente lo genera porque dice, pues mira, así trabajamos nosotros. Bueno, lo hacemos. Pasa un mes, no le pagan. Habían hecho el contrato y dicen, no, pues yo tengo que sacar el contrato porque pues de nada sirve que lo deje a un cuarto de trabajo, no, tengo que terminarlo. Pasa un mes, pasan 2 meses y él sigue avanzando, trabajando y no le pagan y no le pagan y no le pagan. Total, que termina el trabajo y no le pagaron, no le han pagado, bueno, al menos a la fecha en la cual nos consultaron, no le habían pagado un solo centavo. Entonces, otra vez, ya no entendí. ¿Por qué debes tantos impuestos? Si te estoy entendiendo bien, estamos hablando de una persona física. La persona física no va a acumular el ingreso hasta que no lo cobre. ¿Estamos hablando del IVA? Sí, pues el IVA es exactamente lo mismo. No vamos a causar el impuesto al valor agregado, no lo voy a pagar al fisco. ¿Por qué? Porque no lo he cobrado. La ley es bien clarita. ¿Cuándo se causa el impuesto sobre la renta? ¿Cuándo se acumula el ingreso en impuesto a la renta a personas físicas? Pues cuando lo cobres. ¿Cuándo se causa el IVA? Independientemente si somos físicas o morales, personas físicas o morales. No, pues lo mismo, cuando lo cobres. Entonces, otra vez, ¿en dónde está la duda? ¿En dónde está la deuda? ¿O en dónde está la preocupación que me dices? No lo entiendo. Y ahí es donde viene, lamentablemente, algo que nos sucede a muchos, ¿no? Es que el fisco va a pensar
que como expedí un comprobante con estas características, pues ya debo pagarle los impuestos. Y otra vez, dijimos al principio, ¿qué es este documento? Este documento no es una facultad de comprobación, no es un documento que tiene como objetivo, imponer una multa, determinar créditos fiscales, embargos. No, otra vez, dijimos al principio, este tiene como objetivo, porque la misma autoridad fiscal así nos lo indicó, 33 fracción primera, inciso A, y fracciones cuarta, inciso B y C, la intención es asistirte, ayudarte a que cumplas debidamente con tus obligaciones fiscales. Entonces, otra vez, me manda un oficio, yo contribuyente que he cumplido con mis obligaciones fiscales al pie de la letra. Oye, ¿por qué las diferencias? Pues porque hay PUEs pago en una sola exhibición y y no me has pagado, o bien no hay congruencia entre esos FDIs y lo que ya declaraste y lo que ya pagaste. Y otra vez, es bien importante, señores, que cuando nos acerquemos a las autoridades, tengamos la ley en la mano. ¿Por qué? Porque otra vez, yo tengo la obligación de pagar impuestos, yo tengo la obligación de presentar declaraciones, yo tengo la obligación de acumular los ingresos, yo tengo la obligación de causar el impuesto al agregado, sí. Todo debe ser en base a la ley. A ver, autoridad, dices que hay diferencias. Correcto. ¿Cuál es la razón o por qué lo dices? Es que aquí hay un comprobante que dice pago una sola exhibición. Nosotros entendemos que ya cobraste. Permíteme comentarte algo, Hacienda, y empezamos la realidad, no a inventar nada. Empezamos a decir las cosas tal y como son. Oye, no, mira, fíjate que así me lo pidió el cliente, bla, 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 y empezamos a decirlo. Y otra vez, con la ley en la mano. Aquí está bien clarito. Soy una persona física, acumulo ¿cuándo? Cuando cobre. Soy físico moral, hablando del IVA. ¿Cuándo tendré la obligación de pagártelo, fisco? Pues cuando lo cobres. ¿Y dónde está la duda entonces? Es que el PUE, el PPD. A ver, entonces ya no entendí, fisco. Tú mismo me dijiste que me mandaste este oficio, y si no estoy leyendo mal, me mencionaste un 33 fracción primera y ahí dice que me vas a asistir. Aquí dice un 2 fracción primera de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y lo mismo, acá lo tengo. El argumento, el fundamento legal que están señalando es que me vas a asistir. Me queda claro que tenías una duda, fisco, que tenías una duda de que yo tenía que pagar un impuesto. Ya te estoy acompañando los elementos, las pruebas, en donde te demuestro que el impuesto no se tiene que pagar, pero otra vez, con ley en mano, no con CFDI en mano. El CFDI ellos los tienen y seguramente por eso nos mandaron el oficio, porque ahora sí que no les cuadra el CFDI, el comprobante con la declaración, pero vuelvo a lo mismo, está bien. Ahora, nosotros somos los que le tenemos que aclarar al fisco para identificarle dónde está el error. Pero otra vez, ¿el error de quién? ¿Del contribuyente o del SAT? Pues obviamente, si estamos hablando de estos casos en particular, pues el error del SAT. ¿Por qué? Porque en su sistema ellos decían que tenía que acumular, que tenía que causar el IVA, dado que así estaba en un CFDI. Pero vuelvo al tema, ya allegándoles de información de documentación, estoy probando que no estoy causando la contribución. Entonces, SAT, corrige el sistema, por favor. Si bien hay un comprobante que dice PUE, un pago en una sola exhibición, repito, aquí están los documentos donde yo te demuestro, aquí están los papeles de trabajo, aquí están incluso los comunicados que he tenido con mi cliente diciéndole, oye, ay, te encargo que me pagues porque pues ya llevamos más de un año y no me has pagado, están pendientes estas facturas, ahí te lo encargo, por favor. Entonces, otra vez, esos documentos prueban o demuestran que efectivamente no he causado la contribución. Y entonces, repito, de esta manera, nosotros estamos atendiendo, le da seguimiento, pero repito, con ley en mano, no con CFDI en mano. Sigo con este caso en particular. Oye, la empresa está cumpliendo con sus obligaciones y dice que hay diferencias en materia de retenciones. Otra vez, contadora, contador,
¿Qué hicimos mal? No, pues nada. Me estoy acordando que por ahí del 2021, tuvimos ahí un tema con el sistema, la persona que nos apoyaba en la nómina renunció, etcétera. El chiste es de que por un periodo de 3, 4 meses, no estábamos timbrando la nómina, pero ojo, a los trabajadores sí le estábamos pagando el seguro social, pagamos en su momento las retenciones. Bueno, entonces, ¿cuál fue el problema? Ah, es que hubo un mes o un par de meses en donde expedimos un CFDI de meses anteriores. Entonces seguramente ese es el error que detectó Hacienda, pero vamos a aclararle otra vez. Vamos a decirle a Hacienda, oye, ¿qué crees? El impuesto de mis trabajadores, el impuesto que les retuve, ya te lo pagué. Otra vez, con ley en mano, con ley en mano. Este es el periodo, este es el impuesto, estos son los papeles de trabajo, estos son los salarios de mis trabajadores, estos son los cálculos, ya le hicimos un repaso aquí de los cálculos, está perfectamente calculado, este es el pago del mismo. Y volvemos al tema. Oye, no, es que el CFDI y lo expediste en octubre y no, es que en octubre me debes pagar más y este es un saldo a favor. A ver, otra vez. ¿Y eso de dónde lo sacan? No, es que el sistema, el CFDI nómina. Otra vez. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, el artículo primero, el artículo quinto, el artículo sexto, estos últimos del Código Fiscal de la Federación son muy claritos. Yo voy a contribuir para los gastos públicos. Yo físico, moral, tengo esa obligación legal y constitucional de contribuir. Yo voy a causar las contribuciones de acuerdo a como lo dispongan las leyes. Otra vez, de acuerdo a como lo dispongan las leyes. Las leyes, no los FDIs. Me queda claro que la intención de que los comprobantes fiscales tengan ciertos requisitos formales o cumplan ciertos requisitos formales, complementos, etcétera, etcétera, es para que exista una coincidencia entre la causación de los impuestos y lo que se refleja en el comprobante. Pero vuelvo al punto. En la vida práctica, en la vida real, hay varias circunstancias, pero no por esas circunstancias, repito, significa que tengo que pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque el CFDI no concuerda con las circunstancias. Otra vez, me renunció la persona que me ayudaba a timbrar las nóminas, los CFDIs nóminas. Llega una persona y se pone a trabajar y me timbra lo faltante. No, es que debiste haberlo pagado en octubre cuando lo timbraste todo. Caray. ¿Y eso dónde está en la ley? En la ley no dice que cuando lo timbres tienes que pagarlo todo. En la ley señala, ¿le estás pagando la nómina a tu trabajador? Sí. Hazle el cálculo del impuesto, reténle y entéralo a más tardar el día 17. Eso es lo que establece la ley. No establece, cuando lo timbres, todos de un jalón, un montón, le paga el impuesto y no importa que no pagues anterior. O sea, eso no existe. Entonces, vuelvo al punto. Muchas de las veces, esos comunicados, esos oficios, esas vigilancias profundas, muchas de las veces son por las áreas de oportunidad que tiene el sistema de Hacienda, dado que no logra empatar la realidad con los comprobantes fiscales. Pero vuelvo a lo mismo, para eso están las contadoras, los contadores de la empresa de Frida y de Betty, para aclararle a Hacienda dónde está su error. No es error de los contadores, no es error de Frida, no es error de Betty, es el error, repito, del sistema. Valga, repito, se agradece la asistencia. En este caso, quienes estamos dando la asistencia o quienes están dando la asistencia es el contribuyente. Están sacándole el error al sistema, a la plataforma o al documento o al robot, como lo quieran llamar, que originó o que detonó este comunicado, este aviso, esta invitación, este exhorto o esta vigilancia profunda. Entonces, repito, aquí, ¿cuál es el comentario? El comentario, repito, es que si le vamos a dar seguimiento, muy bien, hay que analizar obviamente la documentación, tratar de explicarnos de dónde salió el error y, insisto,
muchas de las veces son por las áreas de oportunidad que tiene el sistema, dado que no tiene, pues, valga o no, en su momento no tuvo la capacidad de analizar perfectamente la información del contribuyente y de ahí el por qué les botan las diferencias. Bueno, caso 2. Vámonos con los contribuyentes que definitivamente no han cumplido con sus obligaciones fiscales, o bien que sí los cumplieron, pero dicen por ahí, dice el primo de un amigo, pues presentó las declaraciones en ceros, a sabiendas que sí había expedido unos comprobantes fiscales, a sabiendas que sí había tenido operaciones, a sabiendas que sí había tenido trabajadores, a sabiendas que sí tuvo gastos, pero por X o Y circunstancia, repito, pues presenta las declaraciones en ceros, representa las declaraciones con 500 pesos, y a sabiendas que el impuesto pues no eran de 500, sino de 50,000 o qué sé yo. Entonces, repito, aquí otra vez se agradece al fisco. ¿Por qué? Porque están cumpliendo lo que señalan en los fundamentos legales. Están asistiendo al contribuyente. Contribuyente, ¿tienes dudas respecto a cómo se pagan los impuestos? ¿Tienes duda respecto a cómo se acumulan, cómo se acreditan, cómo se hace un impuesto? Ahora sí que acércate con nosotros, porque nosotros te vamos a ayudar, porque así lo dispuso el fundamento legal, señores. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Pues obviamente se agradece que antes de que me multen, antes de que me manden una facultad de comprobación, antes de que me manden una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, antes de que me restrinjan o suspendan temporalmente los certificados de sello digital, pues repito, se agradece al fisco de que pues me manden este tipo de comunicados recordándome de que no he cumplido con mis obligaciones fiscales, no he pagado los impuestos, o bien pues detectaron que presenté mis declaraciones en ceros y yo tenía estas diferencias. Repito, eso se agradece, están cumpliendo a cabalidad lo que dispone la ley, lo que disponen los fundamentos legales que ellos están indicando. ¿Por qué? Porque te estoy asistiendo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, aquí es una cuestión más sencilla en el sentido de que al avisarle, al comunicarle que el SAT ya detectó que existen inconsistencias, que existen omisiones, pues obviamente el contribuyente tiene que tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque, repito, le están mandando avisos, les están avisando, le están, por así decirlo, previniendo. Oye, acuérdate, se te puede multar. Oye, acuérdate, se te pueden iniciar facultades de comprobación. Oye, acuérdate, se te puede restringir temporalmente el certificado de sello digital. Entonces, repito, en estos casos en particulares, obviamente, debe existir una reunión entre Frida, entre Betty, entre los asesores, en el sentido de decir, oye, ya Hacienda tiene en la mira el que nuestra empresa no ha cumplido con no hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que checar la información, no es que no la tenemos, pues vamos a tener la información, etcétera. Insisto, aquí la sugerencia sin duda es una reunión entre la empresa, entre los asesores para tomar decisiones, porque repito, la autoridad fiscal ya les mandó un aviso, ya les dijo, oye, ya detectamos que tienes estas inconsistencias. Esto, repito, se agradece el hecho de que las autoridades fiscales, previo a una consecuencia jurídica en materia fiscal, como lo es la multa, como lo es la facultad de comprobación y como lo es la restricción temporal del certificado de sello digital, pues repito, se agradece el que manden este tipo de documentos. Para ir cerrando los comentarios, cuando ya hay una interacción con los auditores o con las personas que revisan la información que está mandando los contribuyentes, es muy importante establecer que si bien en la resolución miscelánea fiscal se establece la ficha o el número de trámite que se tiene que llevar a cabo, lo cierto es que no hay un fundamento legal que regule los términos, los plazos, las condiciones en cómo se debe llevar a cabo esta atención, este seguimiento a los comunicados, a los exhortos, a las invitaciones, a las vigilancias profundas. ¿Esto por qué lo comento? Porque en algunas ocasiones, cuando los contribuyentes han decidido darle seguimiento, las autoridades fiscales
en el afán de darle salida lo más rápido posible, le dicen, oye, en 10 días tráeme toda esta información. Dice, oye, pues estamos hablando de 2, 3, 4, 5, de 3, 4, 5 años de información, 10 días. Entonces nos hablan y nos dicen, oye, Juan Luis, ¿cómo le hago para pedir prórroga? Le digo, pues pidiéndola. No, pero el fundamento legal. Es que aquí no hay fundamento legal para solicitar la prórroga. Si estuviésemos hablando de una facultad de comprobación, de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, pues por supuesto que hay un fundamento legal para solicitar una prórroga. Pero acá, repito, son facultades, son procedimientos que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria. Muchas de las veces se le llaman facultades de gestión. Está bien, son facultades de gestión. Otra vez, yo me remito a los fundamentos legales que ellos están citando. Los fundamentos legales que ellos están citando es para asistirte en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Que algunos los llamamos facultades de gestión, está bien, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Las facultades de gestión como tal no existen. ¿Qué quiero decir que no existen? No existe ese fundamento donde diga, mira, estas son las facultades de gestión y pueden materializarse a través de una vigilancia profunda, una vigilancia express, un exhorto, y se tiene que llevar a cabo en este término, en estos plazos. Los contribuyentes al momento de entregar la información lo tienen que hacer en este término, y una vez que la autoridad reciba la documentación tendrá este plazo para contestarles, y si le requiere información tendrá este plazo para entregarles la información adicional. O sea, repito, eso no existe. Lo que les quiero decir es el común de acuerdo con las autoridades. Oye, ¿sabes qué? 10 días, mira, en 10 días te traigo esta información. Dame otros 10 días para traerte la información. Oye, te voy a multar. Otra vez, que no se nos quite de la mente esto de la multa. ¿Por qué? Porque estos documentos, y lo mencionamos hace un momento, no generan consecuencias jurídicas como lo puede ser la multa. Entonces, cuando se da este tipo de detenciones, repito, no es que exista un fundamento legal que vaya a regular plazos, términos. Incluso en alguna ocasión alguien me dijo, oye, es que yo le di seguimiento y ya no sé si estuvo bien o estuvo mal. Estoy esperando la respuesta del fisco. Juan Luis, ¿qué hago? Mira, te quisiera ayudar, pero otra vez, como no existe el procedimiento, como no existe un fundamento legal que regule estos procedimientos llevados a cabo por el fisco, pues simple y sencillamente, si el fisco te contesta, excelente, y si no te contesta, pues también, repito, no hay un fundamento legal que obligue al fisco a contestar, como si lo hay en una facultad de comprobación, en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete. Incluso si no hay un pronunciamiento en cuanto a la determinación del crédito fiscal en un plazo, hay una consecuencia jurídica en contra de los funcionarios, independientemente de que queda sin efecto la revisión al contribuyente. Pero repito, son muy cuidadosos en plazos, en términos, cuando hablamos facultades de comprobación. Acá son facultades, son atribuciones con el objetivo de asistir al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, excelente, pero no hay esos plazos, no hay esos procedimientos establecidos en las disposiciones fiscales. Entonces, señores, resumiendo y para terminar, los dos contribuyentes, el cumplido y el que de alguna manera no ha cumplido con sus obligaciones fiscales. El cumplido, darle seguimiento, pero repito, seguramente quien tiene esa área de oportunidad es el fisco, dado que no ha considerado ciertas situaciones, y de ahí el por qué en el sistema, en el portal, en el robot, votan ciertas diferencias. Habrá que aclarar al fisco dónde están esas áreas de oportunidad para que se corrijan. También como comentario final a esta parte, miren, lamentablemente, una vez que una vez que se aporta la información, uno quisiera que hasta ahí llegara todo, pero lamentablemente el sistema no, repito, los sistemas de Hacienda no los han adecuado para que absorba la información, quede perfectamente clara la situación del contribuyente y de alguna manera se dejen de enviar invitaciones, se dejen de enviar comunicados. Repito, lamentablemente se sigue teniendo esa área de oportunidad por parte del fisco y le mandan los oficios, los comunicados a Hacienda, perdón, a los contribuyentes, y el contribuyente dice, ¿y ahora qué hago? O sea, simple y sencillamente ya le aporté la información, ya le dije por qué no tengo ninguna omisión, no tengo ninguna diferencia, pero bueno, ante eso, repito, no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque ya depende mucho del SAT, ya depende de que se hagan esas mejoras, de que se de alguna manera ponga atención a esas áreas de oportunidad, se corrijan y de esta manera no estén mandando comunicados a estos contribuyentes que sí han cumplido con sus obligaciones fiscales. Entonces, repito, darle seguimiento con ley en la mano. Aquí es causé o no causé de acuerdo a la
la ley, no es causé o no causé de acuerdo a un CFDI. Y por este lado, repito, se agradece la invitación, se agradece el comunicado, se agradece el exhorto, se agradece la vigilancia profunda. ¿Por qué? Porque el SAT decidió asistirnos e informarnos que no hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales antes de que exista una verdadera consecuencia jurídica, repito, como lo es la multa, como lo es una facultad de comprobación o como lo es una restricción temporal de certificado de sello digital. Pero bueno. Espero ser claro en lo que se comentó el día de hoy. Repito, no hablamos de facultades de comprobación, hablamos de algo que ha sido muy común en los últimos años, como lo son las invitaciones, como son los comunicados, como son los exhortos, vigilancias profundas express. Cualquier duda, lo saben, ahí están nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, ahí está. Nos pueden preguntar sin problema en las redes sociales. Hay que compartir, suscribirse, seguirnos, darle like, correcto. Aquí producción me está informando. Muchas gracias. Agradecemos que nos hagan favor de ver y escuchar y nos vemos la próxima. Un abrazo a distancia.